¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Humanos sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana, y de Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un gusto verte otra vez por acá, un saludo a todos nuestros espectadores y como siempre digo, estamos acá desde la capital rusa para analizar todos los temas que sean de interés de la agenda internacional desde un punto de vista de cómo se ven desde Moscú y Rusia en general. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Como primer tema del día, hoy en De Moscú a La Habana, estaremos analizando lo que ha sucedido en la ciudad rusa de Vladivostok. Me refiero al Foro Económico Oriental, que ha reunido a un grupo importante de países en esa ciudad. Y yo quisiera que me comentes un poco, para que el público acá en América Latina conozca el origen, cuál es el objetivo de este foro, y me comentas algunos de los principales resultados que se tuvieron, pues ha ocupado bastante los medios de prensa allá en Rusia, en Europa de manera general. Pero por acá, como es una realidad un poquito más lejana, quiero que nos comentes un poco cuál fue el objetivo y qué pasó en Vladivostok esta semana. Bueno, el Foro Económico Oriental, que se celebra tradicionalmente en la ciudad rusa de Vladivostok, y si vemos en el mapa, Vladivostok es una ciudad que justamente está por ahí por la zona de Corea, de Japón, de China, en el oriente ruso. Es uno de los tres principales foros económicos que existen en Rusia, igual que el Foro Económico de San Petersburgo o el Foro Económico de Sochi, que el de Sochi estaba más destinado para el sur global, el de San Petersburgo históricamente estaba más destinado hacia Occidente, pero como hemos visto en los últimos años, Occidente mismo ha cortado los lazos económicos y culturales y sociales con Rusia, por lo que ese foro, el de San Petersburgo, con el tiempo, poco a poco, está perdiendo protagonismo, y está ganando protagonismo justamente el Foro Económico Oriental de Vladivostok, porque no es un secreto para nadie que hoy día Asia es la locomotora económica del mundo. Entonces estamos viendo como todos los países poco a poco están girando sus intereses económicos hacia Asia y Rusia también. Entonces, este foro es relativamente nuevo, surgió en el 2015 y aquí valdría destacar que es justamente un año después de aquel primer quiebre entre Rusia y Occidente, ¿no? Por el tema ucraniano, cuando empezó la guerra civil en Ucrania en el 2014 y Crimea, mediante un referéndum, votó por reintegrarse con Rusia, que era como el país histórico al que pertenecía, ¿no? La península. Entonces, en ese primer quiebre se impuso las primeras olas de sanciones contra Rusia, que no fueron tan fuertes como las de ahora, pero ya desde entonces la cúpula política y económica de Rusia se estaba percatando de que poco a poco hay que ir cortando, si no bien cortando los lazos con Occidente, por lo menos buscar nuevas alternativas, ¿no? Y sobre todo en Asia, porque sabemos que, como ya he dicho aquí, me gustaría repetir, Asia es la locomotora económica y Rusia tiene una vasta y extensa frontera tanto con China como con Mongolia, tiene fronteras marítimas con Japón, con Corea. Entonces, para salir a esa zona se lanzó este foro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar una vez en ese foro y ahí no solamente participan países asiáticos, también participan algunos, de vez en cuando, de año en año, participan países latinoamericanos que tienen salida al Pacífico, porque también el Pacífico, más que una frontera entre los dos continentes, en realidad es como un puente económico entre Asia y América Latina en su conjunto, ¿no? Por lo menos los países que tienen salida al Pacífico. Y pues bueno, poco a poco este foro se ha ido desarrollando. En varias ocasiones han participado primeros ministros y presidentes de los países asiáticos, por lo que ha ganado protagonismo. En este caso, el mandatario de Laos participó en el foro, pero también habían participado en varias ocasiones el presidente chino, los primeros ministros de Japón y algunos mandatarios de Corea del Sur también han participado, entre muchos otros. Y bueno, me gustaría destacar que precisamente en este foro, que es el 10º ya que se celebra,
participaron alrededor de 7.300 asistentes, ¿no? Entre políticos, diplomáticos y figuras de negocios, ¿no? de comercio. Claro que en su mayoría son rusos, porque además del destino de este foro, además de crear lazos entre Rusia y los países asiáticos, es crear también lazos entre las regiones rusas del Oriente, de lo que llamamos en Rusia el lejano Oriente ruso. Lejano Oriente a vistas desde Moscú, ¿no? Que es la capital, porque para los residentes que viven ahí no es nada lejano, ellos viven ahí, o sea, son todos sus vecinos, esos países, ¿no? China, Corea, Japón, son sus vecinos directos. Entonces, en este foro también se concretaron más de 280 acuerdos por un total de 6 billones de rublos, billones en español, que vendría siendo 74 mil millones de dólares. Entonces, esto te refleja una magnitud, ¿no? de los contratos que se establecen ahí, se pactan, y eso teniendo en cuenta solo aquellos que se hicieron públicos, porque las grandes compañías, no es un secreto para nadie también, que pactan algún tipo de contrato, pero eso es un secreto comercial y no se revelan las sumas. O sea, solamente la suma que se hizo pública llega a 74 mil millones de dólares, y eso solamente en un año. Entonces, uno de los grandes proyectos que se mencionó ahí en ese foro es el lanzamiento de una segunda rama del gasoducto que se llama la Fuerza de Siberia, que une a los principales pozos de gas, ¿no? y de hidrocarburos rusos con China, que es el principal consumidor de productos energéticos, ¿no? mundialmente, y rusos también en este caso. Esto nos señala dos cosas. Primero, que ya existe un gasoducto que se llama Fuerza de Siberia, y esta es la segunda rama que van a trazar. Significa que ese primer gasoducto ya no es suficiente como para abastecer la alta demanda de China que tiene en hidrocarburos rusos, ¿no? O sea que esto es una clara señal de que Rusia sigue buscando nuevos mercados alternativos al europeo y al occidental, donde antes vendía la mayor parte de esos hidrocarburos. Y en la prensa se filtró, ¿no? se discutía mucho de que el precio de venta de los hidrocarburos que Rusia vende a China es menor que el que vendía en Europa. Y si bien esto es cierto, lo que hay que tener en cuenta es que realmente China, para el lejano oriente ruso, que es donde se extraen, ¿no? la mayor parte de los hidrocarburos, China queda más cerca que Europa. O sea, desde Siberia, trasladar esos hidrocarburos a Europa es mucho más costoso que trasladarlos a China. O sea, que los gastos logísticos de ese traslado son menores, y por eso el precio de venta final también es menor, y eso es algo natural. No, sin duda fue un evento donde participaron miles de asistentes y que tuvo resultados concretos. También trascendió el discurso o los pronunciamientos del presidente Vladimir Putin en ese evento, donde habla de la fortaleza de la economía rusa y habla también de esos vínculos con estos países emergentes, economías emergentes. Estamos hablando precisamente de China con este acuerdo del gasoducto, pero también del bloque de los BRICS, de ese necesario vínculo entre otras economías, más allá de las economías tradicionales occidentales, para fortalecer ese multilateralismo también en el ámbito económico. Yo quisiera que me comentes un poco sobre cuáles fueron los planteamientos principales del presidente ruso y en este sentido cómo manejó también este vínculo, ¿no? con China, cómo lo manejó en sus pronunciamientos. Bueno, sí, como tú bien dijiste, también Putin fue uno de los principales invitados al foro, y aunque él personalmente no firma contratos ni nada de eso, pero él estuvo como invitado y sí marcó en términos generales, ¿no? cuál es el desarrollo económico de Rusia, y principalmente destacó que la economía rusa, a pesar de todas las sanciones occidentales, sigue creciendo, y sigue creciendo a un paso mayor promedio que la media global, porque sabemos, por ejemplo, que Europa está casi en una estagnación económica. Justamente una de las razones es porque ella misma, Europa, ¿no? en su conjunto, se limitó a no comprar los hidrocarburos rusos, y ahora su economía, su industria principalmente, que necesita bastante energía, está en decadencia. Entonces, yo aquí marqué algunas citas que me parecieron interesantes del discurso de Putin, aunque la mayor parte de su discurso, el 80% de su discurso, estaba destinado a tratar temas internos, ¿no? económicos de Rusia. Pero en lo que respecta a cosas interesantes que podrían ser para nuestro público, él destacó que la economía rusa debe convertirse en una economía de salarios altos. Hay que mencionar que al día de hoy el promedio, ¿no? un salario promedio en Rusia es de $1.200, más o menos. O sea, ese es el promedio. Hay gente que recibe menos, hay gente que recibe más, pero como promedio, ¿no? Entonces,
aunque comparando, por ejemplo, con los salarios en Europa o en Estados Unidos, eso podría parecer poco, pero si nos ponemos a comparar la paridad de poder adquisitivo, ¿no?, de un ruso promedio, con ese dinero le alcanza para vivir e incluso para más, para viajar, para hacer lo que quiera, ¿no? En lo que respecta a poder adquisitivo, Rusia está hoy en las 5 principales economías del mundo, después de Estados Unidos, China, la India justamente y Alemania. Entonces, pero el que Putin diga esto a mí me parece interesante porque sabemos que los salarios altos se tienen lugar en aquellas industrias, ¿no?, que tienen un alto valor agregado, o sea, que no es solamente extracción de recursos naturales o agricultura, por ejemplo, ¿no?, sino industrias, las ciencias cibernéticas, la cosmonáutica, ¿no?, algo que tenga mucho valor agregado. Entonces los salarios ahí son bastante altos porque requieren bastante conocimiento, ¿no?, de la población y capacitación. Entonces que Rusia, y que el presidente lo diga así tan públicamente, significa que Rusia está en camino a salirse de aquella, como dicen, dependencia, ¿no?, porque Rusia, el presupuesto ruso, la economía rusa hoy día es bastante dependiente de los precios de los minerales, ¿no?, y de los recursos naturales. Y Rusia quiere salirse de eso. Rusia quiere dejar de ser un exportador de recursos naturales a exportar servicios, exportar mercancías ya hechas, ¿no?, además de recursos naturales. Entonces también me parece bastante destacable que dijo que las relaciones con China no están relacionadas con la situación política actual, que la cooperación entre ambos países comenzó hace 20 años, o sea, mucho antes de este conflicto entre Rusia y Occidente. Y Rusia nunca se ha negado a cooperar con los países que desean fortalecer los lazos económicos. Primero que todo, el giro que Rusia está teniendo hacia Oriente no tiene que ver con la situación actual, aunque sí la situación actual de las tensiones, ¿no?, con Occidente han impulsado ese giro, sino que más bien es una estrategia de larga data que tiene Rusia para diversificar, ¿no?, sus relaciones económicas, porque anteriormente la mayor parte de las relaciones económicas de Rusia eran con Europa, la inmensa mayor parte, y todavía hoy sigue siendo bastante alta. Después vendría Oriente Medio y por último Asia, ¿no? Entonces, como ya dije anteriormente en el podcast, Asia hoy es la locomotora económica del mundo y Rusia está paulatinamente girando. Acá en Rusia tenemos un dicho bastante, es una frase, ¿no?, bastante conocida, que si vemos el escudo de Rusia es un águila bicéfala, ¿no?, que mira hacia los dos lados. Pero si bien siempre una cabeza mira para Occidente, siempre se le daba prioridad a eso. Entonces ahora Rusia está dándole prioridad a la segunda cabeza, ¿no?, la que mira a Oriente. Entonces me parece que eso es una metáfora bastante simbólica que dice que, bueno, que Rusia, siendo un país euroasiático, debe estar bien posicionada tanto en un continente como en el otro y económicamente, que hasta ahora no lo hemos visto. También un dato interesante para nuestros espectadores, hay que tener en cuenta que el 80% de la población de Rusia vive en la parte europea de Rusia. O sea, la mayor parte del país, todo lo que es Siberia y el Lejano Oriente, está habitado por solamente un 20% de la población. Y acá en Rusia también, lo voy a decir en breve porque esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando, hay muchos programas para que los pobladores, ¿no?, de la parte europea de Rusia para facilitar el traslado al Lejano Oriente. El Estado te da una parcela de territorio gratis. A cualquier ciudadano ruso tiene derecho a recibir una parcela de terreno en el Lejano Oriente ruso. Te dan subsidios, financieros para que tú puedas acceder a una hipoteca a un % mucho menor que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que es todo un plan del gobierno ruso para fomentar el traslado, ¿no?, y de la población de la parte europea del país, que está bastante sobrepoblada, al Lejano Oriente, que es donde Rusia ve su futuro. También Putin en su discurso dijo una frase bastante curiosa que a lo mejor pasó un poco desapercibida en los medios, y él dijo que el tigre más grande del mundo vive precisamente en Rusia, que es el tigre de Amur. ¿Y por qué esto me parece curioso? Porque a las economías emergentes del continente asiático, que en su tiempo fueron emergentes y ahora se consideran desarrolladas, se le llama a menudo, ¿no?, los tigres asiáticos, que vendría siendo Japón, Corea, Taiwán. Entonces me parece que esa metáfora que él dice, que bueno, que sí, son tigres asiáticos, pero el tigre más grande del mundo vive precisamente en Rusia. Y además de ser un hecho zoológico, ¿no?, bastante curioso, porque ¿quién pensaría que, bueno, que sí, que en Rusia viven tigres y de hecho el más grande, la especie más grande de tigres, vive en Rusia? Y entonces me parece que esto fue una metáfora que bastante curiosa que el presidente lanzó, como que insinuando que Rusia puede no solamente convertirse en un tigre económico asiático, sino ser el más grande también. Aunque bueno, claro que a China es difícil de
sobrepasarla en eso, pero a China nadie la llama el tigre económico asiático, a China la llaman el dragón, ¿no? Es que en un escenario económico tan complejo como el que estamos viviendo ahora mismo, por supuesto que girarse hacia otros mercados y mucho más, esos son los mercados que más dinamismo están mostrando ahora mismo en la economía internacional, pues siempre va a ser una estrategia inteligente. Y es una estrategia que también compartimos acá los cubanos, porque no sé si estuviste al tanto que durante estos días nuestro presidente realizó una gira por varios países de Asia, precisamente para eso, ¿no? Fomentar esas relaciones que son históricas, en el caso de Cuba son históricas con China, Vietnam, Laos, pero que también se le quiere dar un impulso desde el punto de vista económico. Tanto Rusia como Cuba son países que son sancionados desde el punto de vista económico y por supuesto que tenemos que diversificar nuestros mercados y nuestras relaciones internacionales en ese sentido. Y por ahí también estuvo el objetivo, ¿no? de la visita del presidente cubano Díaz-Canel a China, Vietnam y a Laos. No sé si tuvo alguna trascendencia en Moscú esta visita. Bueno, sí, acá en Rusia seguimos bastante de cerca, ¿no? Todo lo que pasa económicamente con Cuba, porque como hemos mencionado aquí muchas veces en este podcast, Cuba es un país que ha venido haciéndole frente a las sanciones muchas más décadas que la propia Rusia, por ejemplo. Entonces, Cuba para Rusia siempre ha sido un ejemplo de que se puede hacer frente a esas sanciones, incluso salir adelante en condiciones extremadamente difíciles, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia, ¿no? de las magnitudes de la economía, de la primera economía del mundo, como vendría siendo los Estados Unidos, y la economía de Cuba. Pero así todo se le hace frente y se sale para adelante, como se dice. Entonces, hemos visto como también Rusia precisamente ha mostrado ese ejemplo, y me parece una estrategia bastante eficaz, ¿no? de la cúpula del gobierno cubano, de buscar nuevos socios fuera del tradicional, ¿no? mundo occidental y aquel bloque económico occidental, aunque sabemos que, por ejemplo, Europa es mucho más laxa, ¿no? a la hora de tener relaciones económicas con Cuba, pero no es suficiente y Cuba debe buscar mercados alternativos. En América Latina también vemos que muchos países están dispuestos. Lo que pasa es que, como también hemos hablado muchas veces aquí, en América Latina, por ejemplo, el comerciante promedio, ¿no? latinoamericano teme a lo mejor un poco estrechar relaciones económicas con Cuba por miedo a ser afectado, ¿no? a que su empresa o su negocio sea afectado por las sanciones estadounidenses precisamente. Pero en Asia no es así. En Asia vemos que le hacen frente a todas estas sanciones, sobre todo China, sobre todo Rusia, que vendría la pena recordar que Rusia también es un país asiático, y bueno, y Vietnam, ¿no? que también históricamente han tenido muchas diferencias y muchos roces con Estados Unidos. Y en este marco, ¿no? tanto Cuba como Vietnam, por ejemplo, han mostrado un ejemplo de que se le puede hacer resistencia a Estados Unidos y también en el campo de batalla, ¿no? Porque Cuba también resistió una invasión estadounidense, aunque fue puntual, pero la resistió. Y Vietnam sabemos que tenemos varias décadas, ¿no? de resistencia contra Estados Unidos. Entonces, en el aspecto económico, yo creo que sería bastante razonable para Cuba, y estamos viendo que lo están haciendo, ¿no? Es buscando mercados alternativos para su producción y para atraer mayor inversiones, ¿no? dentro de la propia Cuba. Así es, que tanto Vietnam como Cuba han sido países que han estado bloqueados por Estados Unidos, porque entonces se recuerda hasta el 95 Vietnam también sufrió un bloqueo económico, y después por supuesto vemos este repunte económico que ahora mismo es una de las economías más importantes dentro del sudeste asiático, de mayor crecimiento, de mayor volumen de intercambio comercial internacional. También tuvo un componente simbólico. Perdón que te interrumpa. Sí. Sí. Que esto es precisamente un ejemplo de que el bloqueo sí afecta a la economía de los países que son bloqueados. O sea, hemos visto aquellos que dicen no, que el bloqueo no tiene nada que ver. No, el bloqueo sí tiene que ver. Vemos el ejemplo de Vietnam antes y después, y es un repunte económico bastante fuerte, como tú bien dices. Sí, y también tuvo un componente, esta gira del presidente cubano también tuvo un componente simbólico, porque fue invitado a participar, al igual que el presidente Putin, en esta ceremonia, tanto en Vietnam, en el 80 aniversario de la reunificación nacional y de la Día de la Independencia, con un amplio desfile militar, un gran despliegue que se hizo también ahí en la plaza Ba Dinh, en Hanoi, y también en el desfile que se hizo en Tiananmen, en China, a raíz del 80 aniversario de la victoria contra el fascismo, donde también participaron otros presidentes, incluso el presidente Putin estuvo por allá. Por tanto, fue, además de una visita que tenía, por supuesto, marcados objetivos desde el punto de vista económico, que es una necesidad para Cuba, es una de las prioridades que ahora mismo tenemos, también tuvo este componente simbólico de este apoyo, esta unidad que se quiere en el sur global, y que esta apuesta por el multilateralismo que tanto hemos hablado acá en este podcast.
Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Por estos días estuvimos viendo también la convocatoria a una cumbre en París hecha por el presidente Emmanuel Macron para reunir a un grupo de países que se han mostrado preocupados supuestamente por la seguridad de Ucrania y que exigen garantías de cara a un posible acuerdo de paz. Unas garantías que incluyen también la presencia, están hablando de presencia militar en territorio ucraniano. Por supuesto, esto ha traído una respuesta de Moscú. Yo quisiera que me comentes un poco qué pasó en esta cumbre en París y cuál ha sido la respuesta de Rusia sobre estas intenciones. Desde París lo que vimos es que sí, Macron precisamente como el principal impulsor de esta idea de la coalición de los dispuestos, como se le llama, aunque después un poco ironizaré sobre esto porque hemos visto que pocos países realmente están dispuestos, pero bueno, se le llama. Sí, así. Muy pocos están dispuestos. Sí. Muy pocos países de esa coalición de los dispuestos están realmente dispuestos. Pero entonces la intención era precisamente hacer un contingente paneuropeo y enviarlo a Ucrania, no al frente, sino como a la retaguardia, ¿no? Como para proteger, supuestamente, esto según el plan europeo de Macron precisamente, proteger el territorio ucraniano de que Rusia lo ocupe, ¿no? Lo reconquiste. Porque también ahora me gusta hacer una aclaración que a ojos de Rusia esto es una recuperación de sus territorios históricos. Aquí hemos hablado mucho en este podcast cuál ha sido la realidad de esos territorios que son mayoritariamente habitados por rusoparlantes, en lo que hoy día tiene lugar, ¿no? La operación militar especial rusa. Y por qué se le llama operación y no guerra también, justamente por esto. Entonces, lo que hemos visto es que realmente pocos países han estado dispuestos. Desde Polonia dijeron categóricamente que no van a participar, porque también hemos hablado aquí en este podcast que en caso de un conflicto directo entre Rusia y los países de Europa, Francia sea quizás el último país que sea afectado, pero Polonia es el primero, porque es el primero que está en camino de Rusia. Entonces ellos saben bien, conocen bien las realidades y no están dispuestos a arriesgar su soberanía y el bienestar de su población por las intenciones napoleónicas de Macron, ¿no? Entonces otro de los países que tampoco está dispuesto ha sido Italia, que lo ha dicho categóricamente. El gobierno italiano ha dicho que no va a haber botas, ¿no? italianas en suelo ucraniano. Y el último país también que ha dicho que no está dispuesto, al menos por ahora, a enviar tropas ha sido Alemania, porque también hemos hablado aquí en este podcast que las Fuerzas Armadas de Alemania hoy día sufren de una escasez de tropas tremenda. O sea, incluso en tiempos de paz no pueden recuperar la cantidad de soldados necesarios para abarcar todas las necesidades de las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos viendo como poco a poco muchos países se han salido, ¿no? Y son países grandes, son países potentes, porque tanto Polonia como Italia como Alemania son países grandes, ¿no? Sí, o sea, si no tenemos en cuenta países como Lituania o Letonia, ¿no? Que también, como he dicho, mencionado también aquí, ironizado un par de veces en este podcast, solamente la ciudad de Moscú tiene más población que Lituania, Letonia y Estonia juntos. O sea, para que tengan una idea, ¿no? de la envergadura de en qué magnitud esos países podrían participar en esa coalición, ¿no? Entonces, estamos viendo como los únicos que se quedan son Francia y Reino Unido, pero Reino Unido también tiene una seria crisis de soldados, ¿no? de tropas, a diferencia de Francia, porque Francia sí es un polo militar europeo. Las Fuerzas Armadas de Francia sí están completamente dispuestas, ¿no? a participar en operaciones, aunque los generales franceses mismos han dicho en repetidas ocasiones también y públicamente, y se ha filtrado a la prensa francesa, que esta idea es un poco absurda, que ellos no apoyan esa idea, porque sería un conflicto directo con una potencia nuclear. O sea, Francia, si bien tiene unas fuerzas armadas bastante fuertes, pero el territorio de Francia no es Estados Unidos, no es China. O sea, con unas 5 o 10 bombitas atómicas, no me gusta decir estas cosas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, se acabaría Francia. Entonces, que Dios no quiera que llegue a esta situación, y es lo que hemos visto desde Moscú. La reacción de Moscú, precisamente Putin en el Foro Económico Oriental dijo que, y lo reiteró y con cara seria, lo dijo bastante serio, sin ironizar como lo hago yo, ¿no? Él dijo que cualquier presencia de tropas extranjeras en Ucrania en tiempos de guerra por Rusia será considerado como un objetivo legítimo. Y si bien sabemos que hoy día en Ucrania existen tropas, ¿no? mercenarios europeos también, de todo el mundo, ¿no? hay mercenarios que participan en el conflicto por dinero a favor de Ucrania, y Rusia a esos mercenarios les hace una caza especial. O sea, son el objetivo número uno, incluso antes de que las propias tropas ucranianas. Para Rusia el objetivo número uno son los mercenarios extranjeros.
¿Qué pasaría si hay tropas francesas en suelo ucraniano, aunque no estén en el frente de combate? Eso significa que las tropas francesas desocuparían, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la frontera con Bielorrusia, por ejemplo, o la retaguardia. Entonces desocuparían a fuerza viva, ¿no?, ucraniana que cubre esas partes y que serían enviadas al frente. Y eso a Rusia no le conviene en nada. Y Rusia cada rato realiza ataques aéreos contra objetivos militares en la retaguardia ucraniana. Siempre hemos visto como misiles rusos, ¿no?, atacan polígonos y industrias militares de Ucrania. ¿Qué pasaría si uno de esos misiles mata, digo yo un ejemplo, a 5 oficiales de las Fuerzas Armadas francesas? No mercenarios, 5 oficiales de las Fuerzas Armadas francesas. ¿Se involucraría Francia en el conflicto con Rusia directo? ¿Iría Europa detrás de Francia a luchar por Francia también, por las intenciones napoleónicas de Macron? ¿Qué haría la OTAN en ese caso? O sea, hay mucha controversia dentro de la propia Europa sobre este tema y realmente creo que Macron está un poco alucinando con este tema porque él sí quiere como que, él tiene esa idea vieja, incluso antes del conflicto, entre que Rusia se involucrara en el conflicto ucraniano, él tenía esa idea vieja de crear una fuerza armada paneuropea, ¿no?, paralela a la OTAN, sin Estados Unidos, sin otros países de la OTAN. Y fue criticado por eso, por el propio Estados Unidos. Entonces, esta idea deja mucha controversia en Rusia y Rusia está muy atenta a estos temas. Sí, y vemos otra vez esa dependencia que hay, ¿no?, entre Europa y esa como manos atadas que tiene con respecto a Estados Unidos, porque los países precisamente no dan ese paso, no dan el sí definitivo, porque ven que las relaciones con Estados Unidos ahora y la forma en que se ha involucrado la administración estadounidense en esta resolución de estas conversaciones para la resolución del conflicto con Ucrania van por otro lado. Macron, que debería ocuparse de todos estos problemas internos que está teniendo, toda esta impopularidad que está teniendo ahora mismo en su país, él sigue insistiendo en que sí, que él está dispuesto a enviar tanto tropas terrestres, aéreas, como apoyar también desde el punto de vista cibernético un posible enfrentamiento a Rusia, ¿no?, en este conflicto. Quisiera que me comentaras un poco entonces ese vínculo, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos en este aspecto, cómo se ve desde Moscú. Hemos visto como Macron, Europa en su general, y Macron precisamente ha estado intentando de persuadir, ¿no?, a la administración Trump de que también se involucre en esa iniciativa. Y Trump, como también lo hemos hablado muchas veces aquí en este podcast, hace todo lo posible al contrario, por salirse de ese conflicto, por terminarlo y enfocarse más bien en la contención a China. Entonces, algunas citas que destaqué de esta reunión, de esta cumbre en París. Es que la coalición de los dispuestos espera acordar finalmente la contribución de Estados Unidos para garantizar la seguridad de Ucrania. O sea, que sin el visto bueno de Estados Unidos, se lo traduzco a términos generales, sin el visto bueno de Estados Unidos, Macron como que no se atreve a lanzar esta iniciativa, ¿no? Entonces, Ucrania coordinará ahora con Estados Unidos las sanciones contra Rusia. O sea que también sin el visto bueno de Estados Unidos no van a imponer sanciones o Ucrania va a intentar persuadir a Estados Unidos para que imponga más sanciones. Y por último, me gustaría destacar que si Rusia continúa negándose a las conversaciones de paz, esto a vista de París, porque para Rusia no es nada así, se impondrán nuevas sanciones con el acuerdo de Estados Unidos. O sea, que Macron diga estas cosas que siempre tienen que ver, bueno, con el visto bueno de Estados Unidos, con el acuerdo de Estados Unidos, si Estados Unidos nos da el permiso y si Estados Unidos quiere. Quiere decir que Europa no es un sujeto en estas conversaciones. Lo hemos hablado también aquí en este podcast, la diferencia que hay entre la reunión entre Putin y Trump en Alaska, ¿no?, que tuvo lugar en Alaska, y la reunión de Trump con los líderes europeos en la Casa Blanca, que Trump parecía un profesor, ¿no?, y todos los líderes europeos ahí como los estudiantes de la escuela, y el profesor les decía, bueno, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto. La opinión de ustedes no me importa, yo soy el que decido aquí. Y lamentablemente estamos viendo cómo Europa pierde soberanía en estas cosas. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Vamos entonces a hablar ahora sobre la reciente cumbre que hubo, cumbre virtual que se convocó de los BRICS, precisamente en todo este contexto de guerra de aranceles, de lucha contra, o sea, la pretensión de luchar contra ese proteccionismo que estamos viendo, que se está impulsando por las políticas económicas de Donald Trump. Vemos que el presidente Lula convocó a esta cumbre virtual y cada uno de los países miembros del BRICS
Recuerdes que ya BRICS no solo es los países fundacionales, sino además tiene países socios e invitados también que ya van aumentando lo que es el volumen de este mecanismo. Se han manifestado en contra de estas políticas de presión que se están aplicando desde Washington desde el punto de vista económico para moldear el mundo nuevamente según los intereses desde la Casa Blanca. Yo quisiera que me comentaras un poco sobre qué se estuvo manejando con respecto a esta cumbre de los BRICS allá desde Moscú, que es además un país miembro fundacional de este mecanismo. Bueno, lo que estamos presenciando es el desmantelamiento paulatino pero seguro del sistema económico que existía hasta ahora en torno a Estados Unidos y Occidente en general, porque hasta ahora no hemos visto una declaración así tan fuerte, sobre todo proveniendo desde Brasil, porque todavía tú dices, bueno, si lo dice Rusia, si lo dice China, que son como enemigos económicos, ¿no? de Estados Unidos, a que Estados Unidos propio ha nombrado a sus enemigos económicos, lo que le está haciendo la guerra económica. Pero Brasil hasta ahora ha sido excepto, ¿no? de esa guerra económica tan fuerte, por lo menos de la administración estadounidense. Y entonces vemos que la iniciativa viene desde Brasil, que con la administración Trump también fue afectada, ¿no? Se le impuso aranceles. Significa mucho. O sea, Estados Unidos está perdiendo el visto bueno de la mayor parte del mundo en su guerra económica que tiene contra todo el mundo. Porque si bien vimos como lamentablemente Estados Unidos doblegó a Europa con esa imposición de aranceles, ¿no? del 15%, como Ursula von der Leyen viajaba a Washington y le ponía la cara buena a Trump y le decía que bueno, esto es un acuerdo que nos satisface a todos. No satisface, no. Estados Unidos doblegó a Europa totalmente, pero el mundo entero, el resto del mundo, ¿no? Por lo menos las principales economías del mundo que vienen acumulándose en los BRICS, no quieren, no están de acuerdo con esto. Entonces, que esta reunión sea, primero, extraordinaria. Segundo, justamente después del foro de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el que hablamos también en el podcast anterior, que reunía a Rusia, China y la India y otros países del continente que también expresaban lo mismo. O sea, tenemos que crear un espacio de seguridad en Asia sin Estados Unidos para nuestra prosperidad económica asiática. Entonces ahora vemos como también a esa iniciativa se suma Brasil, se suman los BRICS, que los BRICS ya vienen siendo no una organización regional, ¿no? Como vendría siendo la asiática, sino mundial también. Entonces estamos viendo cómo y diferentes países empiezan a imponer iniciativas para crear un sistema económico sin Estados Unidos y esquivando totalmente las amenazas, ¿no? económicas de Estados Unidos, porque muchos líderes, ¿no? tanto Lula como el presidente Xi, el chino, como el presidente Vladimir Putin, ¿no? el presidente de Rusia, como el presidente de Irán también, prácticamente expresan lo mismo. Estados Unidos está utilizando instrumentos económicos para presionar a otros países del mundo. En Cuba eso lo saben bastante bien. Ahora el mundo entero lo está sintiendo también en carne propia y están tomando manos en el asunto. Y esto me parece una iniciativa bastante buena porque se está creando como el marco, ¿no? de un futuro sistema económico a expensas de Estados Unidos en general. Que ya este mecanismo de los BRICS, además de lo que implica, del volumen económico que implica, más del 40% del PIB mundial, y otras grandes cifras que impresionan cuando uno busca un poco de información sobre los BRICS, es que ya han tenido resultados concretos. Estamos hablando de este comercio que se ha impulsado también, ya no en dólares, ya no en las divisas tradicionales, sino en las divisas en yuan, en el rublo, en las divisas de cada uno de los países miembros, que eso te da la idea de que la economía, o sea, de otra manera de relacionarse desde el punto de vista económico y que se está, como tú decías, se está diseñando otro modelo económico que ya no este esquema tradicional de los dos gemelos de Bretton Woods, como le dicen, el FMI, el Banco Mundial, que eran como las grandes manos que movían las marionetas del comercio internacional, ¿no? Ahora estamos viendo se está diseñando otra manera de relacionarse desde el punto de vista económico en el mundo, que tiene que ver también con esa apuesta, como hemos venido diciendo, de ya no un mundo unilateral, sino un mundo multilateral, donde hay más voces que pueden decir y pueden decidir sobre qué es bien, qué está bien y qué no está bien, cuáles son los mayores beneficios para la humanidad, porque al final lo que se quiere es beneficio para los pueblos de estos países miembros de estos bloques, ¿no? que están surgiendo, de estas naciones y economías emergentes. Vimos también, estaba viendo acá en prensa, que durante la cumbre se hizo alusión al conflicto en Ucrania. El presidente Lula mencionó un poco sobre este tema y yo quisiera que me comentaras qué fue lo que se abordó y cómo se vio desde Moscú.
Sí, bueno, el presidente Lula dijo explícitamente que la solución del conflicto ucraniano radicaba en tener en cuenta las demandas de seguridad de todos, esto lo subrayo, de todos los países involucrados. Esto repite prácticamente palabra por palabra lo que ha venido diciendo Rusia desde el 2022, incluso antes, cuando proponía los acuerdos de seguridad con la OTAN y Occidente en el 2021, incluso mucho antes, en 2014, cuando se inició el primer quiebre, ¿no?, en torno a Ucrania. Rusia siempre, ¿cuál es la principal demanda de Rusia, ¿no? Que sus criterios, ¿no?, de seguridad en Europa tienen que ser considerados. La OTAN no puede ignorar a Rusia y hacerse como que no existe Rusia y expandirse hacia sus fronteras e imponer armamentos estratégicos a lo largo de sus fronteras. O sea, esto va a provocar una respuesta de Rusia y es lo que vimos en el 2022. Lamentablemente Rusia hasta lo último intentó evitar esta solución del conflicto. Pero si tú primero ignoras mis demandas de seguridad, después de 2014, bueno, acuerdas conmigo los acuerdos, los famosos acuerdos de Minsk I y Minsk II, ¿no?, para la solución del conflicto ucraniano en la mesa de diálogo con el retorno de las regiones, ¿no?, de Donbass y Lugansk a Ucrania. O sea, Rusia estaba dispuesta a eso, con la condición de que se tomaran en cuenta sus criterios de seguridad y de que la OTAN no pusiera armamento a lo largo de sus fronteras. Se ignoraron también esos acuerdos, nunca se llevaron a cabo, ni por Kiev ni por nadie. Entonces, Alemania y Francia, que eran garantes de ese acuerdo, nunca presionaron a Ucrania para que los cumpliera. Entonces, en el 2021 viene Moscú y reitera, ¿no?, mira, estas son mis propuestas de seguridad, seguridad europea, seguridad global, por favor, para que todos estemos seguros, ¿no?, nos sintamos seguros en este vecindario de países. Ignoraron totalmente las preocupaciones de seguridad de Rusia. ¿Qué otra oportunidad le quedó a Rusia que involucrarse en el conflicto ucraniano? Y, lamentablemente lo digo, mediante la fuerza, hacer cumplir su criterio de seguridad. Entonces, es lo que estamos viendo ahora. Y estas palabras de Lula me parecen importantes porque significa que los BRICS en su conjunto, aunque no lo digan explícitamente, porque ante ojos del mundo ellos como no pueden apoyar un conflicto, ¿no? Está claro, nadie lo apoya en Rusia, tampoco apoyamos ese conflicto, pero es como un mal necesario, ¿no? Porque si no se dan cuenta, lamentablemente tenemos que resolverlo así. Aunque explícitamente sus palabras no puedan apoyarlo, pero el que repita casi palabra por palabra las preocupaciones de seguridad de Rusia significa que están del lado de Rusia. O sea, que es una señal a Occidente, a Europa, a Ucrania, que por favor, si no tienen en consideración los criterios de seguridad de Rusia, este conflicto no se va a solucionar o se va a solucionar a la fuerza con Rusia venciendo en el campo de batalla, que es lo que Moscú quiere evitar al máximo. Entonces también hemos visto que, por ejemplo, el presidente Putin mismo en el Foro Económico Oriental había invitado incluso a Zelensky, bueno, vente a Moscú, nosotros no te reconocemos como presidente porque tu mandato expiró, pero si tú eres el poder de facto en Ucrania, vente a Moscú, conversamos y lo tratamos entre tú y resolvemos el problema. Zelensky también se salió, dijo que no iba a viajar a Moscú. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución que queda? Lamentablemente en el campo de batalla. En el contexto del foro de los BRICS se hizo alusión a esta situación que está teniendo lugar acá en América Latina con el despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe, que también se rechazó como una violación a esta declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz. O sea, desde el BRICS, que no es precisamente un grupo político como tal, sino tiene más bien un trasfondo económico, comercial, pero también en la posición de los países respecto a este tema de rechazo a una injerencia nuevamente de Estados Unidos en la región de América Latina, a una injerencia de esas sanciones unilaterales impuestas a los países que son soberanos, los gobiernos que son soberanos, que son elegidos por su pueblo, pero que a Estados Unidos le parece que son molestos y por tanto va una y otra vez a atacarlos. Y me parece también importante que se haya abordado este tema en el marco del foro de los BRICS, aunque fue un encuentro virtual, pero que sí tuvo importantes planteamientos. No sé si lo ves así también. Sí, totalmente. Y resumiendo lo que tú dices, ampliándolo un poco más también, la gestión de Estados Unidos en los últimos años, y no solamente con Trump, con Biden también pasaba, y con el anterior de Trump también, con el primer mandato de Trump, esa gestión de Estados Unidos, en vez de involucrar al resto del mundo a su sistema, ¿no?, invitarlo mediante buenas negociaciones, mediante el quiebre de las sanciones. O sea, esa gestión de intimidación económica y de intimidación militar no ha hecho más daño a Estados Unidos que al resto del mundo, porque el resto del mundo lo que ha hecho es unirse contra esa política de intimidación. Y estamos viendo cómo bloques, ¿no?, como la Organización de Cooperación de Shanghái o el Foro Económico también de Vladivostok, como reúne a diferentes fuerzas económicas del continente asiático, en la cumbre de los BRICS, vemos como poco a poco
¿no? Ladrillo por ladrillo se está construyendo un nuevo sistema global de gobernanza alternativo al que Estados Unidos intenta y una y otra vez imponerle al resto del mundo. Entonces lo que está haciendo es todo lo contrario, lo que está logrando es todo lo contrario. Lo vemos también en el ejemplo de América Latina, con este despliegue militar ahí en las costas de Venezuela. Lo que hizo fue unir a las fuerzas de América Latina, porque independientemente de las diferencias que tengan los países del continente, en algo sí están de acuerdo todos, en que de esa forma de intimidación militar en el continente americano es intolerable, y lo que están haciendo es unir al revés a toda América. Entonces, a la larga, lo que Estados Unidos está haciendo es perder en esta carrera. Nosotros acá en América Latina decimos popularmente es como tirarse un tiro en el propio pie. O sea, lo que ha conseguido es precisamente aislarse él mismo del resto del mundo con estas políticas de presión y estos mecanismos de imponer mi designio por encima de todas las cosas. Pero bueno, es un tema sobre que seguiremos abordando en otros podcasts acá de Moscú a La Habana. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Esto ha sido todo por hoy en De Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa. Como siempre hago, lo invito a que nos busque en redes sociales y nos deje los comentarios sobre lo que hemos debatido y sobre temas que son de interés para usted y que abordemos en próximos programas. Un saludo. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.